Saludos, bienvenido a nuestra nueva cápsula informativa del Instituto de Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Hoy nos acompaña el doctor Gustavo Pacheco, quien es profesor de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y también es el director del Transportation Infrastructure Research Center de la Universidad Politécnica. Saludos, doctor. Saludos y muchas gracias por la invitación. ¿Nos puede contar un poco de cuál es su preparación académica, dónde estudió, dónde ha trabajado? Ok, yo hice mis estudios de ingeniería civil en Córdoba, en Argentina. No voy a decir el año, hace bastante. Y ahí trabajé durante 2 años con una beca del Departamento de Transportación y Obras Públicas de la provincia, haciendo investigación en el área de transportación. Y cuando me gradué, mi interés era seguir investigando y surgió la posibilidad de investigar, pero no en el área de transportación, sino en el área de estructuras. Y entonces estuve 2 años auspiciado por un consejo de investigación de la provincia, investigando el área de estructuras. Ahí me vine a Puerto Rico, al colegio en Mayagüez, y hice mi maestría. Y después de mi maestría, en el 93, empecé a dar clases en la Universidad Politécnica. Después regresé como 10 años después e hice el doctorado también en Mayagüez. ¿En el área de qué? En el área de estructuras, ingeniería estructural. La maestría y el doctorado fueron en el área de ingeniería estructural. Muy bien. Como usted dirige el Transportation Infrastructure Research Center, ¿me puede dar una breve descripción de lo que es este centro y qué es lo que hacen? Claro, claro. Mira, es un centro que surgió o lo fundamos hace 17 años. El nombre original era Center for Transportation Studies y después hace como 10 años le cambiamos el nombre al nombre actual. Y la idea es hacer investigación aplicada en todo lo asociado a la infraestructura de transportación, que es neurálgica en el desarrollo de todas nuestras ciudades y de nuestro país. Y quizás inclusive los boundaries son un poco más amplios, ¿no? Y toda infraestructura civil y toda infraestructura crítica es nuestro interés. ¿Y qué estudiamos? Pues de todo, ¿no? Todo lo que podamos mejorar la resiliencia de nuestros sistemas y nuestra calidad de vida. ¿Qué investigaciones está realizando el centro que usted dirige en la Universidad Politécnica? Mira, las investigaciones nosotros siempre las enfocamos a proyectos de investigación aplicada, ¿no? A que terminen proveyendo soluciones a los problemas que tenemos. Y hace mucho tiempo empezamos con el tema de inspección de edificios y generar guías de cómo evaluar edificios para asegurarnos que el mantenimiento es adecuado y cuando venga un evento extremo pues respondan adecuadamente. Y ahí hicimos muchos proyectos de investigación, pero un game changer fue cuando ocurrieron los sismos del 2020. Ahí hicimos muchas visitas de campo, en Guánica, en Yauco, en Ponce, y documentamos mucho las fallas que ocurrieron. ¿En qué tipo de facilidades específicamente? En general, íbamos visitando y obviamente hubo muchas fallas en residencias que colapsaron, pero también hubo facilidades como edificios multipisos que visitamos, edificios más antiguos de mampostería que como no tienen ductilidad fallaron. Y empezamos a documentar eso y esa es un área que nos interesa. Hicimos algunos proyectos documentando esas fallas. Y como tú sabes, hubo un colapso de una escuela en Guánica y eso llamó a que nosotros, como con mi colega el doctor Cruzado, con quien dirijo el centro, somos los 2 estructurales, pues visitamos escuelas y ahí nos percatamos pues 2 cosas, ¿no? Que el approach que se estaba siguiendo para rehabilitar las escuelas no era comprensivo y que había muchas escuelas en zonas costeras y el tema de el posible impacto de un tsunami en las escuelas no se estaba considerando. Entonces, ese tema de el posible impacto de tsunamis en las escuelas pasó a ser central para nosotros y lo primero que hicimos fue estudiar
pues todas las escuelas que estaban en zona de evacuación de tsunami, para tener una idea de la magnitud del problema. En 26 municipios costeros hay escuelas públicas en zonas de evacuación de tsunami. Y después empezamos a estimar los tiempos de evacuación, desde la escuela hasta una zona safe, para ver si ese tiempo no es excesivo y si es muy largo, como el tsunami es una onda que se propaga muy rápido, y si no te da tiempo de evacuar, en vez de moverte horizontalmente, tienes que diseñar facilidades para evacuar verticalmente. O sea, las tienes que diseñar explícitamente. Entonces, nuestro target es hacer un buen modelo de cómo estimar ese tiempo de evacuación para, en base a ese modelo, determinar cuáles son las escuelas críticas que necesitan una evacuación vertical. Entonces hay una estudiante doctoral, Elisa Marrero, que hizo ya un timeline bien detallado. Los modelos que se usan ahora para estimar los tiempos de evacuación son bien rudimentarios y subestiman el tiempo de evacuación. Y ella ya mejoró mucho el timeline y está investigando cómo aportar a tener una cuantificación de ese tiempo total. Y hay otro estudiante, Pedro Santiago, que está estudiando los parámetros de diseño estructural de estructuras de evacuación vertical en áreas de tsunami, porque en Puerto Rico no tenemos definidos esos parámetros. Por más que es un área de alto peligro de tsunami, esos parámetros solo están definidos para estados como Washington, pero en los estándares, en el AC7, no están esos parámetros para Puerto Rico. Entonces Pedro está investigando eso. Eso que adicional a la transportación, ustedes abarcan más áreas. Sí, en su centro. Sí, sí. No, o sea, no necesariamente estás... lo que pasa es que si tú te pones a pensar en la movilidad, toda nuestra vida cotidiana es movilidad. O sea, tú desde que te levantas estás en proceso de movilidad. O sea que el tema de transportación abarca prácticamente cualquier actividad que tú hagas. Y otro tema que estamos también investigando es el cómo desarrollar guías sencillas para rehabilitar un edificio, siempre pensando en escuelas y facilidades esenciales y de alta ocupación, toda la parte de componentes no estructurales y rehabilitarlo con elementos simples que tú consigas en Home Depot, como guías prácticas de cómo rehabilitar eso, porque está demostrado, en todas las guías de FEMA lo indican, que la mayor cantidad de lesiones e inclusive de muertes ante eventos de sismo, cuando los edificios están bien diseñados, son por el impacto de elementos no estructurales. Por ejemplo, un plafón de techo, un pizarrón, un televisor, una cocina, un calentador de agua, una pared que no es estructural, todo eso son elementos no estructurales. Elementos no estructurales. Ok, correcto. ¿Qué otros aspectos le preocupan y qué recomendaciones puede ofrecer para mejorar la resiliencia ante eventos sísmicos, por lo menos acá en Puerto Rico, que es lo que nos enfocamos en estas cápsulas? El listado es grande, ¿no? Pero yo te diría que acciones que se pueden tomar, los sismos de 2020 nos mostraron el efecto que tiene un sismo en una casa en zancos. Las casas en zancos tienen el problema, desde el punto de vista estructural, eso se llama un piso débil, o sea, un piso flexible. Toda la casa que está arriba de los zancos funciona como si fuera un cubo muy, muy rígido que hace esto cuando viene el sismo. Entonces, las patitas, que son los zancos, se deforman mucho y no tienen la capacidad de aguantar esos niveles de deformaciones y colapsan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es una construcción muy típica acá en Puerto Rico. Buscar alternativas para que las personas que tienen casas en zanco puedan rehabilitarlas. Hay unas guías que se prepararon después de una investigación que desarrollaron los profesores, el profesor Martínez Cruzado en Mayagüez, donde hay una guía práctica de cómo rehabilitar esas casas. O sea, estas son las que están disponibles en la página del colegio. En la página del colegio está disponible, ¿no? Entonces, ¿qué habría que lograr? Pues buscar cómo allegar fondos, quizás
pensar en estos fondos de rehabilitación que tiene FEMA, buscar algún escenario que le provea a las personas la facilidad de afrontar esta rehabilitación. Quizás un matching de un 50%, un crédito blando con poco interés o con cero interés a largo plazo. O sea, buscar esas alternativas para rehabilitarlas, porque son situaciones muy serias, sobre todo cuando la casa está en ladera. Porque cuando la casa estaba en llano, pues no, la posible caída de la casa es solo la altura del piso débil, pero cuando está en ladera todavía es más preocupante. Y en esa misma línea, algo que era bastante común en Puerto Rico en los años 70, 80, es hacer los edificios multipisos con el parking abajo. Y entonces el parking abajo genera un efecto similar a las casas en Sanco, ¿no? Que tú tienes el edificio que es muy rígido y las columnas abajo. Entonces, yo diría que ese tipo de edificios deberían buscar que un ingeniero estructural los evalúe para ver si es necesario reforzarlos, porque es algo que a mí como ingeniero estructural también me preocupa al ir caminando y viendo ese tipo de edificios, y hay muchos. En la línea de lo que mencionabas recién, yo creo que algo que también es importante es la educación continuada, y no solo de los ingenieros, que es bien importante, porque el diseño sísmico es complicado, ¿no? Pero también del público en general, que tenga conciencia de cómo debe hacer su casa segura, y entonces seguir esta campaña continua. Y en guías, en FEMA hay muchísimas guías, ¿no? Es simplemente entrar a FEMA y poner earthquake y salen un montón de guías para homeowners, o sea, para ayudar a la persona, a guías para arquitectos que son fáciles de entender, están con muchas gráficas para ayudarte a entender. Hay una guía muy buena del principios de comportamiento sísmico, que esa yo se la recomendaría a todos los ingenieros que la lean, porque es simple de leer y te da los fundamentos que debes tener para que un edificio sea adecuado, funcione adecuadamente en tu sitio. Y finalmente, para cerrar nuestra cápsula de hoy, la Comisión de Terremotos, como asesor permanente, ¿qué puede usted decir? Bueno, la Comisión de Terremotos es una comisión donde hay expertos en el área, que es una comisión permanente del Colegio de Ingenieros, ¿no? Yo soy miembro de esa comisión. El ingeniero José Izquierdo es el presidente actual. Mi recomendación sería que el gobierno debe buscar a la comisión como asesor permanente en todos los temas relacionados a sismos y sismo resistentes, porque ahí es donde está la gente que ha estudiado mucho y conoce mucho del tema y puede asesorar correctamente para que las decisiones de gobierno sean las decisiones más asertivas desde el punto de vista técnico. Bueno, pues muchas gracias, doctor Gustavo Pacheco. Muy interesante esta cápsula informativa, y nos veremos pronto a los que siempre nos acompañan. Gracias por la invitación.